Bien, sean bienvenidos a este nuevo video en el cual, continuando con nuestro tema de estructuras de datos, vamos a revisar el método de eliminación dada una posición para la estructura de la lista circular de doble enlace. Bien, tenemos que decir que para la eliminación tendremos que desconectar el elemento rompiendo el enlace y conectar el resto de la lista. Este método devolverá el elemento eliminado en el caso de que se haya realizado la eliminación con éxito, caso contrario devolverá null. Se pueden identificar cuatro posibles casos: que la lista esté vacía, que la lista solo tenga un elemento, que la posición elimine el nodo inicial y para cualquier otro caso dada una posición n tendremos que modificar las posiciones n-1 y n+1. Si la lista no contiene ningún elemento, no se debería realizar ningún tipo de instrucción y bastará con retornar null como respuesta. El caso 2, al ser una estructura circular, si la lista solo tiene un elemento, significa que el primer nodo se conecta consigo mismo, por lo que el nodo inicial no puede reemplazarse con el siguiente nodo, sino que debe eliminarse y dejar vacía la lista. ¿A qué nos referimos con esto? De que al ser una estructura circular, en este caso con dos enlaces que mantienen la circularidad, yo no puedo hacer el reemplazo de decir, bueno, se está eliminando el nodo inicial, entonces el nuevo inicio va a ser el siguiente o el anterior. No, nada de eso. Si detectamos que la lista solo tiene un elemento, eh, nuestro objetivo va a ser dejar vacía la lista. Y es por eso es que esto es un caso especial, ¿no? Por separado. ¿A qué nos referimos? Si yo tengo esta lista que tiene solo un elemento y detecto que la lista su longitud solo existe un elemento dentro de la lista, yo tengo que hacer el cambio respectivo para que la lista quede en null, ¿no? Es decir, vacía, el inicio. ¿Cómo hago esto? Pues simple, vengo acá al eliminar y digo, contemplamos nuestro caso 1. Nuestro caso 1 es que por defecto mi respuesta va a ser 0, va a ser nulo, y digo, siempre y cuando haya elementos, es decir, la lista no esté vacía, lo que yo tendría que hacer es buscar la posición. Mi primer caso, es decir, el caso 2, ¿no? El primer caso en el que realizo algo, tendría que decir si justo la longitud de esta lista es 1, eso significa que el elemento que me están pidiendo eliminar, sea cual sea la posición, recuerden que puede seguir dando vueltas hasta que la posición se consuma. Si solo existe un elemento, este de acá se tiene que eliminar y dejar vacía la lista. Por lo tanto, mi respuesta, como yo tengo que dar acá un reporte, mi respuesta va a ser ini.getDato y el inicio se vuelve null, diciendo que lo he eliminado. Bien, si pasamos a ver nuestras pruebas, acá abrimos y bien, acá yo ya tengo algunas pruebas que he colocado. ¿Qué sucede si es que a mí me piden, digamos, en esta situación donde estamos, eliminar justo el único elemento que existe en mi lista? Entonces, a ver, vamos a ver la prueba. Por lo tanto, para nuestros dos primeros casos, que sería una lista con un elemento, yo acá digo, sí, mi lista solo tiene un dato, que sería el 5, y yo trato de eliminar ese dato, me tendría que decir que se ha eliminado exitosamente. Si yo trato de acceder a cualquier posición de mi lista, en este caso, por ejemplo, la posición inicial, me tendría que decir que ahí no vive ningún elemento, ¿no? Es el nulo. Me tendría que decir que ya no hay elementos en mi lista, que es 0. Por lo tanto, la lista estaría vacía. ¿Qué sucede con el segundo? Si yo trato de acceder
Bueno, esto todavía no lo hemos contemplado. Este de acá tendría que pasar por lo menos, ¿no? Lista con un elemento. Entonces la lista con un elemento, si yo ejecuto, ¿dónde está? A ver, le voy a poner test all. Muchos van a fallar. ¿Dónde está? Eliminar lista con un elemento. Acá está. Este de acá ya está funcionando. Por lo tanto, nosotros ya estamos con un paso, ¿no? Un paso ya realizado para la eliminación. Ya hemos contemplado uno de nuestras posibilidades. ¿Qué más? Decimos acá está nuestro código. Decimos acá que el tercer caso es si se elimina el acceso al nodo inicial cuando la lista tiene más de un elemento, se tiene que actualizar la información para que la lista se mantenga consistente. ¿A qué nos referimos con esto? La lista solo conoce cuál es el nodo inicial. En el momento en el que yo elimine este nodo, el inicio va a seguir apuntando a este nodo, va a seguir conociéndolo. Por lo tanto, yo tengo que actualizar para que ahora conozca cuál va a ser el nuevo inicio. Si a mí me piden eliminar el elemento de la posición 0, yo tendría que dejar la lista en estas condiciones, diciendo de que está consistente. Por lo tanto, me vengo a hacer el código y digo, si justo la posición que me están pidiendo eliminar es 0, es decir, es el inicio, yo tendría que decir que primero tengo que conocer, bueno, en este caso no, bueno, sí lo necesitamos, un pequeño lapsus, nodo de doble enlace tipo T, que va a ser el último, ¿no? Necesitamos conocer el último nodo. ¿Por qué? Porque tenemos que mantener la circularidad de la lista. Acá si nos fijamos, vamos a necesitar conocer este dato utilizando el método último, get anterior, ¿no? Del inicio. Entonces el último va a ser ini.getAnterior. ¿Y qué hago con ese nodo último? Bueno, primero tengo que decir que mi respuesta va a ser el dato del nodo inicial. Si me están pidiendo eliminar el nodo inicial, ¿no? El de la posición 0, ahí ya está mi respuesta. Pero el inicio se tiene que reemplazar con el siguiente del inicio. Y ahora el inicio, su anterior, va a ser el último nodo. Y el último nodo, su siguiente, va a ser el inicio. Y listo. Como ven, con esas 4 instrucciones, bueno, 2 instrucciones para los 2 enlaces, estaríamos desconectando el nodo y actualizando nuestra lista, ¿no? Manteniendo la circularidad. Ejecutamos nuestros tests. Bueno, acá, donde lo tengo, acá está, posición inicial. Entonces tenemos 2 métodos. El primero, revisaremos. Entonces, si yo trato de eliminar la posición inicial, en este caso el 5, lo elimino, me tendría que decir que antes ahí vivía un dato que representaba el 5. Si yo trato de revisar qué valor existe ahora en esa posición, me tendría que decir que es el 6, ¿no? El 6. Por lo tanto, si pasa esto, significa que he eliminado el 5. Por lo tanto, yo tengo ahora solo 2 elementos. Ejecuto. ¿Y dónde está? Posición inicial, ¿no? Acá está. Eliminar en la posición inicial me está dando true. Este de acá me sigue saliendo error. Ahorita vamos a ver qué sucede. Porque si recordamos, ¿no? Acá está nuestro código. Si recordamos por ya métodos como el acceder o insertar por posición, si a mí me piden llegar hasta a un determinado lugar, no importa tanto si eso excede el tamaño de la lista, porque yo puedo continuar con los enlaces, ¿no? Aquí me faltan 3 posiciones por recorrer, acá 2 posiciones por recorrer, una posición, y vuelvo con el enlace, ¿no? Circular hasta la posición 0. Una vez realizado esto, vemos que el nodo que se tiene que eliminar es este, el inicial, ¿no? Ini. Y tendría que dejar mi lista nuevamente en estas condiciones, conectándolo con el nodo, el último nodo, que sería ini get anterior. Pero todo ese comportamiento nosotros ya lo hemos realizado.
Incluso por métodos anteriores ya sabemos cómo resolverlo. Lo único que tendría que decir ahora es que si su módulo longitud es equivalente a 0, entonces de alguna u otra forma, es decir, puede dar tantas vueltas como sea necesario, pero al final se va a terminar parando en el nodo inicial, ¿no? Esto de aquí me va a decir si es que ha dado vueltas completas, por así decirlo. Así que yo me fijo acá el segundo test y digo, si tengo 3 elementos y a mí me piden eliminar el elemento de la posición 3, recordemos, el 5 sería la posición 0, el 6 la posición 1, el 7 la posición 2. Pero como es circular, el 5 también representa la posición 3, el 6 la posición 4 y el 7 la posición 5. Si yo elimino el elemento de la posición 3, estaría eliminando el nodo inicial. Por lo tanto, el nuevo inicio de mi lista debería ser el 6, diciendo que si yo accedo a la posición 0, me tendría que decir que ahí vive actualmente el 6. Como si he hecho la eliminación correctamente, me tendría que decir que ahora solo viven 2 elementos en mi lista. Probamos. Y como ven, acá está el posición inicial 2. Ya me está funcionando correctamente. Sigo teniendo 4 errores que son del resto de pruebas de eliminar. Entonces revisemos. Acá está nuestro código. Como ven, lo único que teníamos que añadir es longitud. Módulo longitud. Esto para decir si son vueltas completas a la lista. El último caso, el caso 4. Para cualquier posición que no afecte al nodo inicial, se tendrá que llegar hasta la posición n y realizar la respectiva reconexión. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos esto? Bueno, acá con un ejemplo, una lista de 3 elementos, y a mí lo que me piden es eliminar el elemento de la posición 0, digo de la posición 1. Nosotros ya sabemos que es este. A la computadora, ¿qué le tendría que decir? La computadora va a estar encargada de ir a buscar cuál es el elemento de esta posición. Por lo tanto, genero una variable actual y le digo, te quedan una posición por recorrer. Entonces avanzas. Te queda 0 posiciones por recorrer. Entonces este es el nodo que se tiene que despedir de la lista, que tiene que desaparecer. ¿Y cómo es que lo hago desaparecer? Necesito conocer quién iba antes y quién va después para conectarlos, ¿no? Por lo tanto, genero una variable anterior que va a ser actual, queda anterior, que sería el 5, y una variable siguiente, que sería actual, 6. ¿Cuál es tu siguiente? El 7. Y listo. Una vez hecho eso, simplemente tendría que decir que el anterior se conecte con siguiente y siguiente con el anterior, generando los dos enlaces que faltan. Así. ¿Cómo pondríamos nosotros eso en código? Si yo digo else, acá, el último caso, lo que tendría que decir es que voy a empezar mi búsqueda para saber cuál es el nodo que se tiene que despedir de la lista actual. Voy a empezarla desde el inicio. Como ya sabemos, tenemos que hacer un ciclo para avanzar tantas posiciones como se me ha dicho. Entonces, avanzo y reduzco una posición. Una vez terminado este ciclo, yo estaría completamente seguro de que en actual vive el elemento que me han pedido eliminar. Por lo tanto, yo necesito saber quién iba antes y quién va después. Listo. Al tener esa información, como han visto en la diapositiva, basta con conectar estas dos variables entre sí, generando la consistencia de la lista, ¿no? Dejamos fuera el nodo actual, pero el resto de datos siguen conectados. Entonces, anterior, tu siguiente va a ser siguiente, y siguiente, tu anterior va a ser anterior. Listo. Una vez terminado eso tenemos que recordar que mi intención es obtener una respuesta. Entonces mi respuesta va a ser igual a actual.getDato.
Listo. Entonces revisamos. Hacemos pasar nuestras pruebas y me va a dar un error acá. Espero que lo puedan ver bien. La letra es un poco chiquita. Dice que está fallando el test de eliminar una posición negativa. Una posición negativa. ¿Qué es lo que sucede? Acá yo no estoy contemplando en ningún momento el hecho de tomar o no tomar posiciones negativas. Por lo tanto, nuevamente, como hemos visto en métodos anteriores, yo tengo que decir acá, si la posición es positiva, hago esto. Si no, hago esto otro, que es en sentido contrario. Entonces, si es en sentido contrario, tengo que utilizar el método getAnterior y mi posición va a ser pos más 1, ¿no? Todo al revés, todo al contrario. Una vez hecho esto, revisamos y como ven, me sale todo en verde. Bien, con eso ya estaríamos concluyendo el video. Habríamos terminado de explicar con eso toda la estructura de la lista circular de doble enlace. Hemos realizado varias pruebas. Como ven, acá están nuestras pruebas. Donde está el de la posición negativa, recordemos, si yo trato de eliminar, tendría que ir en sentido contrario, ¿no? Usar el getAnterior, getAnterior, getAnterior. Y la longitud, si la estoy eliminando correctamente, la longitud se debería reducir. Bien, eso sería todo por este video. Muchas gracias por ver y hasta luego.